La Segunda Guerra Mundial en color. Cerrando el círculo. En el verano de 1944, las tropas aliadas avanzaban aceleradamente hacia París. La última fase de la guerra en Europa estaba a punto de desarrollarse. Los aliados occidentales se lanzaban sobre Alemania a través de Francia. La Unión Soviética se acercaba desde el este. Hitler, atrapado en el medio, hizo un último y desesperado intento por huir de la soga aliada. Mientras lo hacía, Stalin empezaba a redibujar el mapa de Europa con el objetivo de asegurar el futuro de la Unión Soviética. Pero cuando los rusos avanzaban por los territorios ocupados por los alemanes, se toparon con el descubrimiento más escalofriante de la historia moderna. Una serie de campos de concentración que pusieron en tela de juicio la mismísima naturaleza de la humanidad. El mundo estaba a punto de descubrir el verdadero horror del régimen nazi. En agosto de 1944, las tropas aliadas llegaron a París. Mientras Hitler preguntaba desesperadamente a sus generales, ¿está ardiendo París?, las fuerzas alemanas que ocupaban la ciudad se rindieron. París estalló en una orgía de celebraciones. Al día siguiente, Charles de Gaulle, el líder del gobierno francés en el exilio, llegaba a la ciudad para reclamar la gloria de su liberación. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même. Mientras de Gaulle se atribuía los méritos, los aliados seguían luchando. Cruzaron el río Sena y continuaron hacia el este, en dirección a Alemania. Al mismo tiempo, el ejército alemán se retiraba sumido en la confusión. Pero los aliados se enfrentaban a graves problemas de logística. En su huida, los alemanes habían destrozado los puertos franceses. Eso significaba que los aliados debían enviar sus provisiones desde Gran Bretaña a través de las playas de Normandía y transportarlas posteriormente a lo largo de cientos de kilómetros de sinuosas carreteras. Los convoyes de camiones, apodados como el Red Ball Express o Expreso del Punto Rojo por su signo de identificación, rodaban día y noche. Pero era imposible transportar suministros suficientes, especialmente de combustible, para mantener el avance aliado. Una división blindada estadounidense consumía hasta 95.000 litros de combustible al día. Mientras los problemas de suministro retrasaban el avance aliado, Hitler estaba planificando un nuevo contraataque. Su plan consistía en destruir la moral aliada atacando objetivos civiles, especialmente en Gran Bretaña. Su método, una nueva arma milagro: la bomba volante. El 13 de junio de 1944 se lanzaron 10 bombas sobre Londres.
6 de ellas alcanzaron su objetivo. Los alemanes la llamaban Arma de Venganza 1 o V1. Los británicos la llamaron simplemente la cucaracha. Armada con una ojiva de menos de 900 kilos de peso, la V1 podía dispararse desde lugares situados a más de 200 kilómetros de distancia y podía volar a 700 kilómetros por hora. Durante las semanas siguientes, se lanzaron hasta 100 cucarachas al día contra ciudades británicas, desde zonas situadas en la costa del canal y todavía ocupadas por los alemanes. Las bombas causaron pánico y confusión. Más de 20.000 personas murieron o resultaron heridas. Los británicos instalaron una pantalla de artillería antiaviación alrededor de la capital. Muchas bombas volantes fueron derribadas. También enviaron cazas para interceptarlas, incluido el primer avión a reacción operativo, el Gloster Meteor. Pero las V1 seguían llegando. Y solo dejaron de hacerlo cuando los aliados localizaron sus zonas de lanzamiento en el norte de Francia. Pero el alivio fue solo temporal. Los alemanes se sacaron una segunda arma milagrosa de la manga. Pisándole los talones a la V1, llegó un cohete mucho más sofisticado, el V2. El primer V2 cayó sobre Londres el 6 de septiembre de 1944. Los V2 se disparaban desde lanzaderas móviles, fáciles de esconder, a 300 kilómetros de distancia. Viajaban a 5.000 kilómetros por hora y portaban una ojiva de 1 tonelada. Durante 6 meses, Gran Bretaña no tuvo respuesta. Más de 1.100 cohetes V2 cayeron sobre las indefensas ciudades británicas. Y solo se detuvieron cuando las posiciones germanas en Europa tuvieron que retroceder tanto que las zonas de lanzamiento quedaron fuera del alcance de Gran Bretaña. Pero a pesar del horror y los daños causados por los V2, la moral británica se mantuvo intacta. Mientras tanto, en Europa continental, el avance aliado llegaba a Bruselas el 3 de septiembre de 1944. Al día siguiente, las fuerzas británicas conquistaron el enorme puerto belga de Amberes. Todavía estaba intacto. Al fin parecía surgir una respuesta a los problemas logísticos de los aliados. A través del puerto podían llegar nuevas provisiones. Pero no era tan sencillo. Amberes está a unos 60 kilómetros del mar siguiendo el río Scheldt. Cuando los alemanes se retiraron de la ciudad, se atrincheraron a lo largo del canal, convirtiéndolo en un corredor de la muerte. El río también estaba minado. Eso significaba que el puerto era inalcanzable desde el mar. El avance aliado, desesperadamente necesitado de provisiones, corría el peligro de verse obligado a detenerse.
En otoño de 1944, el avance aliado a través de Europa Occidental se estaba quedando sin recursos. Necesitaban un nuevo plan si querían seguir progresando. Fue entonces cuando al metódico y ultraprudente comandante británico Bernard Montgomery se le ocurrió una idea atrevida e incluso temeraria. En lugar de que un gran número de tropas avanzasen a lo largo de un amplio frente, ¿por qué no enviar una fuerza más pequeña que perforase un único agujero en las líneas de defensa germanas? Sería más rápido y mucho más económico. La idea consistía en abrir un pequeño corredor desde el este de Amberes a través del sur de Holanda hasta la ciudad de Arnhem, cerca de la frontera con Alemania. Entonces, los aliados progresarían a lo largo del Rin hasta entrar en Alemania, esquivando las enormes posiciones defensivas de la llamada Línea Siegfried y penetrando en el corazón del Reich de Hitler. El superior de Montgomery, el general Dwight Eisenhower, comandante aliado supremo en el oeste, había apostado hasta entonces por una ofensiva más amplia y constante, pero sorprendentemente aceptó la idea. Sin embargo, llevarla a la práctica no iba a ser tan fácil. Numerosos canales atravesaban la ruta. Harían falta tropas aerotransportadas para capturar puentes estratégicos situados detrás de las líneas germanas, en los pueblos de Wegel y Thon, Graf y Nijmegen, y finalmente sobre el río Rin, en Arnhem. Su misión sería mantener el control de los puentes mientras el ataque principal, dirigido por una columna de tanques, atravesaba Bélgica. La coordinación era crucial. Si la columna de tanques se demoraba en exceso, los soldados que iban a tomar los puentes acabarían viéndose superados. La operación Market Garden se inició a primera hora de la tarde del 17 de septiembre de 1944. 30.000 soldados británicos y estadounidenses, equipados con planeadores, aterrizaron en el territorio ocupado por los alemanes. La división aerotransportada 101 de los Estados Unidos, conocida como las Águilas Aulladoras, capturó sin problemas el puente de Wegel. Pero los alemanes volaron su segundo objetivo, el puente de Thon, antes de que los americanos pudiesen acercarse. Más al norte, la división aerotransportada 82 consiguió tomar con éxito el puente de Graf. Pero la férrea resistencia germana impidió que capturasen el decisivo segundo puente de Nijmegen. Mientras tanto, en Arnhem, 2 brigadas de la primera división aerotransportada británica aterrizaron sin problemas 13 kilómetros al oeste de la ciudad. Pero cuando los paracaidistas avanzaban hacia el vital puente de Arnhem sobre el Rin, se toparon con 2 divisiones de Panzers alemanes. Los británicos enviaron refuerzos de hombres y armas. Pero muchos fueron interceptados por el fuego alemán durante el descenso. Finalmente, a las 8 de la tarde, tras un día de feroces combates, un batallón aliado alcanzó el extremo norte del puente.
Pero los alemanes todavía tenían el control del otro extremo. La operación Market Garden estaba en peligro. Al mismo tiempo, la columna de tanques, que avanzaban por una única carretera, también se encontraba con dificultades. Cuando progresaban hacia la frontera alemana durante el primer día, los vehículos de avanzadilla sufrieron una emboscada de fuerzas alemanas que utilizaban el letal cohete antitanques Panzerfaust. Su avance tuvo que detenerse hasta la llegada de la infantería para abrirles el paso. Al día siguiente, la columna de tanques llegó a Thon. Pero tuvieron que demorarse una noche más mientras sustituían el puente por una estructura temporal. Al tercer día, ya habían cruzado los puentes de Wegel y Graf. Pero volvieron a retrasarse debido a la feroz resistencia en Nijmegen. 4 días después de lanzar el ataque, la columna estaba al fin a distancia de lanzamiento de Arnhem. Pero era demasiado tarde. Los paracaidistas británicos apostados en el extremo norte del puente se habían rendido. El audaz plan de Montgomery había fracasado. Se había demostrado que Arnhem estaba demasiado lejos. La guerra en el frente occidental parecía paralizarse de nuevo. Diez días más tarde, los aliados realizaron un nuevo esfuerzo para romper el punto muerto. El plan consistía en despejar la ruta marítima hasta Amberes para permitir el transporte urgente de los suministros necesarios. El proceso fue lento. Los alemanes habían inundado buena parte de la región. Las tropas canadienses tardaron 3 semanas en despejar las orillas del río de soldados alemanes y de nidos de ametralladoras. Pero los alemanes seguían aferrándose a la isla de Walcheren, de gran importancia estratégica. Y contaban con enormes cañones para dominar la entrada del río. El 1 de noviembre de 1944, los comandos británicos recibieron la misión de desalojar a los alemanes de la isla. Contaban con la ayuda de 2 buques monitores de la Primera Guerra Mundial, con cañones de 40 centímetros. Los alemanes resistieron una semana más, hasta caer finalmente derrotados. Los buscadores de minas de los aliados ya podían despejar la ruta. Tres semanas más tarde, el 28 de noviembre de 1944, llegaban a Amberes los primeros barcos con provisiones. Los aliados por fin podían abalanzarse sobre la frontera alemana. Pero entonces, justo cuando los recursos empezaban a circular con fluidez, se produjo un cambio meteorológico. Las lluvias de otoño convirtieron el campo de batalla en un pantano. A finales de 1944, el avance aliado tuvo que volver a detenerse. La derrota final de Alemania tendría que esperar hasta la primavera. Pero mientras los aliados esperaban, Hitler se dedicaba a preparar una enorme respuesta.
En otoño de 1944, los ejércitos aliados estaban virtualmente alineados a lo largo de la frontera entre Bélgica y Alemania, esperando a que el invierno remitiese para continuar su avance. La situación de Alemania era desastrosa. Además de ser inferiores en número, carecían de apoyos aéreos y padecían una desesperada escasez de combustible. Sin embargo, Hitler, en contra de los consejos de sus comandantes, decidió lanzar un enorme contraataque. Era una apuesta desesperada, pero si funcionaba, podía cambiar el destino de Alemania. Su plan consistía en perforar las líneas aliadas en las colinas de las Ardenas y dirigirse hacia Amberes. Si lograba capturar el puerto de nuevo, las líneas de suministro de los aliados volverían a quedar cortadas. El ejército alemán reunió a 200.000 soldados y 950 tanques y destructores con la máxima discreción. Hitler estaba recurriendo a lo que en realidad era su última reserva estratégica de tropas. Los aliados desconocían por completo sus planes. En consecuencia, las líneas situadas frente a las posiciones germanas apenas estaban pobladas. El 16 de diciembre de 1944, los alemanes abrieron fuego. Poco después, los tanques y la infantería alemana atravesaban las líneas estadounidenses. Habían cogido a los americanos totalmente por sorpresa. De hecho, durante el primer día, el general Omar Bradley, comandante del 12º Grupo del Ejército, rechazó creer que se había puesto en marcha un ataque alemán. La confusión se agravó cuando los alemanes enviaron fuerzas especiales que hablaban inglés, disfrazadas con uniformes y jeeps estadounidenses para llevar a cabo labores de sabotaje entre sus líneas. Las tropas estadounidenses se pusieron tan nerviosas que incluso el general Bradley tuvo que mostrar sus documentos de identificación y demostrar que no era un alemán. A pesar de ello, las fuerzas estadounidenses lograron reagruparse. Todos los alemanes capturados vistiendo uniformes estadounidenses fueron fusilados de modo sumario como espías. Los norteamericanos comenzaron a responder al ataque. Pero el avance alemán había creado un enorme saliente en las líneas aliadas. Por eso los norteamericanos apodaron la batalla de las Ardenas como la batalla del saliente. Fue entonces cuando, en el flanco norte de ese saliente, los alemanes cometieron una de las peores atrocidades de la guerra en el noroeste de Europa. El coronel de las SS, Joachim Peiper, capturó a 150 miembros de un batallón de observación de la artillería estadounidense cerca del poblado de Malmedy. Cuando más tarde las fuerzas norteamericanas volvieron a ocupar el pueblo, se encontraron con 85 cadáveres. Sus camaradas habían sido fusilados por los guardias de las SS. Era una señal de lo desesperada que se había vuelto la lucha. A medida que continuaba el avance germano cerca de Malmedy, los ingenieros de combate estadounidenses volaron puentes para retrasarlo.
Los alemanes se vieron obligados a emplear valiosos suministros de combustible para buscar cruces alternativos. Mientras tanto, en el flanco meridional del saliente, las tropas estadounidenses bloqueaban los cruces de carreteras para retrasar a los tanques alemanes. Una de las encrucijadas más importantes se encontraba en el pueblo belga de Bastogne. Los aliados enviaron refuerzos. Los alemanes se vieron obligados a rodearlo, pero las fuerzas estadounidenses apostadas en Bastogne bloquearon sus líneas de suministro. Dos días más tarde, sin embargo, los alemanes se estaban acercando ya al pueblo de Dinant, unos 45 kilómetros más al oeste. A pesar de los contratiempos, la apuesta de Hitler parecía estar dando resultado. El saliente alemán seguía aumentando. Pero sus líneas de suministro se habían estirado de forma peligrosa y empezaban a sufrir una desesperada escasez de combustible. Su avance se demoró. Durante casi una semana, en medio del frío cortante, los dos bandos permanecieron en punto muerto. Ninguno era capaz de dominar la situación. Hasta que el día de Año Nuevo de 1945, la Luftwaffe lanzó un ataque a vida o muerte contra las bases aliadas. Más de 300 aviones aliados fueron destruidos. Pero la Luftwaffe también perdió varios cientos, muchos más de los que podía reemplazar. Cuando el tiempo empezó a mejorar, los aliados se aprovecharon de su aplastante poderío aéreo. Las tropas estadounidenses, temporalmente bajo el mando de Montgomery, progresaron desde el norte. Las fuerzas del general George Patton también llegaron desde el sur. El poder aéreo aliado aplastó las líneas alemanas. El saliente alemán comenzó lentamente a retroceder. A principios de febrero de 1945, la apuesta de Hitler había fracasado. Los alemanes se habían retirado a sus posiciones originales. El ataque había exigido un precio muy alto a sus ya escasos recursos. Más de 120.000 hombres murieron, resultaron heridos o cayeron prisioneros. Durante el verano y el otoño de 1944, mientras los aliados atravesaban Francia y Bélgica, en el este, el corazón del Ejército Rojo de Stalin esperaba acampado a las afueras de la capital polaca de Varsovia. Para el líder ruso, el objetivo de la guerra había cambiado. Ya no era una cuestión de supervivencia,
ni de expulsar al enemigo de la Unión Soviética. Ahora se había convertido en un asunto político. El primer punto en la agenda de Stalin era construir una zona de transición entre la Unión Soviética y Alemania. Para ello, una de las claves era Polonia. Rusos y polacos se odiaban desde hacía mucho tiempo. El ejército soviético había colaborado con Alemania para dividirse Polonia en 1939. En abril de 1943, los soldados alemanes hallaron los cuerpos de más de 4.000 oficiales del ejército polaco en los bosques de Katyn, cerca de Smolensk, en la Unión Soviética. Habían sido asesinados por los rusos. Stalin negó cualquier implicación y culpó a los alemanes, pero los polacos jamás le creyeron. En el verano de 1944, el Ejército Popular Polaco se levantó en armas en Varsovia contra los ocupantes alemanes. Fue entonces cuando la hostilidad entre los dos países alcanzó su clímax. El Ejército Popular había sido expoliado por una emisión, llegada de Moscú el 29 de julio, que les incitaba a iniciar un levantamiento. Durante los primeros días, lograron capturar hasta 2/3 de la ciudad. Los polacos contaban con 40.000 hombres y mujeres, equipados principalmente con armas robadas a los alemanes. También con la colaboración de 200.000 voluntarios desarmados. Pero carecían de armas capaces de repeler a los blindados alemanes. Los polacos pidieron ayuda al ejército soviético todavía acampado al sur de la ciudad. Pero Stalin ordenó no hacer nada y calificó a los líderes del ejército popular como criminales sedientos de poder. Pronto llegaron a Varsovia refuerzos alemanes bajo el mando del general de las SS, Erich von dem Bach-Zelewski. Era un experto en contener y masacrar a grupos de partisanos. La situación en la ciudad se tornó desesperada. Durante 2 meses se produjeron salvajes enfrentamientos casa a casa. El ejército popular se vio obligado a replegarse a una zona más reducida. El avance alemán fue acompañado de violaciones y asesinatos. Los prisioneros heridos eran quemados vivos. Las fuerzas polacas tuvieron que retirarse a sótanos y alcantarillas. Pese a ello, el Ejército Rojo no movió ni un dedo. El razonamiento de Stalin era sencillo. Consideraba al Ejército Popular Polaco como pro-occidental y anticomunista. Stalin creía que la destrucción del ejército polaco abriría el camino para que los comunistas polacos tomasen el poder. El 2 de octubre, los alemanes habían hecho exactamente lo que Stalin esperaba. El ejército popular y sus simpatizantes habían sido machacados. Más de 15.000 miembros del ejército y 200.000 civiles murieron. Otras 15.000 personas se rindieron.
Hitler ordenó la destrucción completa de la ciudad. Varsovia quedó reducida a escombros. Los supervivientes del ejército polaco pasaron a la clandestinidad. Posteriormente, cuando el Ejército Rojo entró finalmente en Varsovia, serían perseguidos por la policía secreta soviética. Los planes de Stalin habían funcionado. Las fuerzas pro-occidentales polacas habían sido aplastadas y el país, después de la guerra, se convertiría en una zona clave de transición entre Rusia y Occidente. En Londres, el primer ministro británico Winston Churchill se mostró aterrado por la conducta de Stalin. Pero también él era un pragmático. En octubre de 1944, Churchill visitó Moscú. Solo habían pasado unos meses desde el fracaso del levantamiento de Varsovia. Allí acordó con Stalin una división de las tierras de Europa. De acuerdo con un documento garabateado por Churchill, los soviéticos gozarían de un 90% de la influencia en Rumanía y los británicos de un 90% en Grecia. En Bulgaria, los soviéticos tendrían un 75% de la influencia, más un 50% en Yugoslavia y Hungría. Respecto al futuro de Polonia, se mostraron imprecisos, probablemente de forma deliberada. Churchill lo describió como el documento despreciable. Su redacción era confusa y nadie estaba seguro de su significado, pero Stalin lo firmó de buena gana. Probablemente era consciente de que el ganador se quedaría con todo, y él pretendía ser el ganador en la mayor parte de Europa Oriental y los Balcanes. Churchill nunca mencionó el documento ante los norteamericanos. Sabía que se horrorizarían ante semejanza muestra del imperialismo a la vieja usanza por parte de las potencias europeas. Pero los Estados Unidos no tardaron en enterarse. A finales de 1944, los alemanes se retiraron de Grecia. El país se vio sumido en una guerra civil entre monárquicos y comunistas. Churchill quería su 90% de influencia y envió tropas británicas para apoyar a los monárquicos pro-occidentales. Stalin, consciente de lo estipulado en el documento despreciable, no se opuso. Pero los norteamericanos se escandalizaron por lo que consideraban una flagrante intromisión en los asuntos internos de otro país. Pero a finales de 1944 había una cuestión más apremiante. Las fuerzas occidentales y las fuerzas soviéticas estaban a la misma distancia de Berlín. Pronto se inició una carrera por ver quién llegaba primero. Pero antes de eso, llegaron nuevas y espeluznantes noticias procedentes del este. El 23 de julio de 1944, mientras las fuerzas soviéticas atravesaban Polonia Oriental, ocuparon un pequeño pueblo llamado Majdanek. Muy cerca de él, encontraron un complejo carcelario. Pronto comprendieron que no era un campo corriente. Encontraron cámaras de gas e incineradoras especialmente construidas. Cerca de ellas había montañas de cadáveres. Era un campamento diseñado para el asesinato en masa de los judíos. Adolf Hitler siempre había sido antisemita.
Cuando en los años 30 llegó al poder, muchos judíos alemanes se vieron obligados a huir. Aquellos que no pudieron hacerlo fueron perseguidos y privados de sus derechos. En el verano de 1939, los alemanes invadieron Polonia. De repente, el Reich alemán se encontró gobernando a 2 millones más de judíos. Los nazis enviaron brigadas especiales de las SS, los Einsatzgruppen, cuya misión era perseguir a los judíos. Muchos eran fusilados al instante. Los demás vivían hacinados en guetos amurallados dentro de las grandes ciudades, mientras los alemanes buscaban la forma de resolver el llamado problema judío. Pero en julio de 1944, casi nada de esto se sabía. Cuando empezaron a difundirse las noticias del hallazgo ruso en Majdanek, a la mayoría les pareció algo increíble. Pero hoy en día sabemos que en Occidente, personas como Churchill sabían casi con toda seguridad más de lo que admitían saber. Durante 1943 y 1944, llegaron a Londres varios informes sobre lo que estaba pasando dentro de los campos de exterminio. Pero no se hizo nada. Hoy se calcula que 6 millones de judíos murieron exterminados en los campos de concentración de Hitler. Lo que los aliados nunca entendieron, hasta el final de la guerra, fue la magnitud de la campaña de exterminio de Hitler. Tampoco lograron comprender la enorme cantidad de recursos que los alemanes dedicaron a dicha campaña, incluso cuando Alemania se enfrentaba ya a sus últimos días.